¿Es lo mismo una dieta vegetariana que una vegana, que una basada en plantas? ¿Para qué es buena? ¿En qué casos está indicada? ¿En qué casos puede estar contraindicada? ¿Tendré todos los nutrientes? ¿Qué ocurre con la vitamina B12? ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Cómo puedo hacer para comenzar con una dieta vegetariana? ¿Y es para mí? Te contamos todo en este vídeo. Si te parece, vamos a ir centrándonos aquí. Vamos a hablar sobre todo de la perspectiva de la salud, qué Sí, impacto puede tener una opción vegetariana o vegana. Y lo primero pues sería preguntarte en qué consiste, qué significa una nutrición vegetariana, incluso si quieres ya también qué diferencias hay entre vegetariano, vegano, vale, basado en plantas, un vale. poquito para tener el marco general. Sí, porque además hay diferentes tipos de clasificaciones. En conceptos generales, la alimentación vegetariana es aquella en la cual se prescinde el consumo de carnes y pescados, pero que sí que se toleran o la persona decide consumir lo que son los derivados, pues huevos, lácteos y la miel. Entonces, dentro de lo que serían las alimentaciones vegetarianas tendríamos la ovo-lácteo, que es la que sí que consume huevos y lácteos. Luego tendríamos la ovo-vegetariana, que sí que consume huevos, pero no lácteos. Luego tendríamos la lacto-vegetariana, que sí que consume lácteos, pero no huevos. Y luego tendríamos lo que se dice la vegetariana estricta, es decir, aquellas personas que no consumen ningún derivado de origen animal, incluido la miel. Las Uh -huh. diferencias con el veganismo es que el veganismo se lleva más allá de la alimentación, es decir, es más como un estilo de vida. Es decir, son personas que no consumen ningún tipo de derivado de origen animal, pero que además tampoco hacen consumo de cosmética, de calzado, de ropa, que ni esté hecho con fibras de origen animal, ni haya estado testado con animales. Es decir, es más como un paso más. Ya no solamente es un factor alimentario, sino también en otros ámbitos de su estilo de vida. Entendido, o sea que lo que decimos, ¿no? Dependiendo un poco de la aproximación de cada persona, pues opta por un paso o por otro. Correcto. Y si hablásemos desde un punto de vista de salud, ¿qué aporta o qué puede aportar la nutrición vegetariana? ¿Qué nos dirías? Vale. Entonces, una pauta alimentaria vegetariana o vegana, si está bien pautada, igual que cualquier otro patrón alimentario que esté bien pautado, puede ser saludable en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando pues eso, sea capaz de cubrir nuestros requerimientos nutricionales energéticos. Y lo mismo con las dietas vegetarianas. Si estas están bien pautadas, son muchas las asociaciones como la Asociación Americana de Dietistas que nos avala en que son las dietas basadas en plantas son seguras en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando estas estén bien planificadas, se adapten a nuestros requerimientos energéticos y nutricionales y que, por tanto, en ese aspecto, si nos ponemos en manos de un profesional para que nos adecue a nuestro estilo de vida, podemos, ya te digo, llevarla en cualquier etapa de la vida, requerimientos como nutrición deportiva, es decir, que en este aspecto la única que podría estar contraindicada es la crudivegana, porque en este Uh -huh. aspecto hay solamente admitir lo que son productos crudos, sí que pueden haber déficits, ¿no? Al no consumir legumbres, cocidas o cereales, pues en ese aspecto sí que podemos llevar algún tipo de déficit. Entonces, dentro de lo que son las dietas basadas en plantas, igual la crudivegana es lo que, con la que tendríamos que ir con un poquito más de cuidado, pero en general son seguras, siempre y cuando lo hagamos de la forma que sea correcta, que al final hay muchas formas de hacerlo correcto, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, cada persona, o hay tantos tipos de alimentación como personas en el planeta Tierra, porque ni todos tenemos el mismo estilo de vida, ni los mismos gustos, ni absolutamente nada, pero vaya, dentro de unas bases, si más o menos las hacemos, no hay ningún problema y no tenemos por qué tener ningún tipo de carencia ni de déficit. Es más, se ha visto que en algunas patologías, como por ejemplo, o mejor dicho, que las dietas vegetarianas pueden ser parte del tratamiento o de la prevención de algunos tipos de patologías, como por ejemplo el sobrepeso o la obesidad, la diabetes, hipertensión, algunos otros tipos de patologías cardiovasculares. Luego también se ha visto que podría ser un factor preventivo en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer colorectal, que como ya Uh -huh. sabemos, de normal las dietas basadas en plantas son un poquito más ricas en fibra y esta fibra, pues bueno, le gusta mucho a nuestras bacterias y nos ayuda a mejorar nuestro tránsito. O sea que en ese aspecto pues también le hacemos un guiño, por ejemplo, a este tipo de cáncer. O sea que a día de hoy tiene bastantes beneficios en ese aspecto. Porque sí que es cierto, tal vez hace años más,
había una serie de mitos, ¿no? En torno a la opción vegetariana. Casi con cualquier persona que hablases, si decías que estabas iniciando, que te interesaba tal, lo primero era, uy, 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 te va a faltar algo. O sea, ¿no? Sí, Se bueno, daba casi por supuesto. proteínas y te va a faltar hierro y te va a faltar el calcio porque si eres vegana no consumes lácteos. Entonces, esos son no como los tres mitos más típicos que puede tener, pero vaya, nada fuera de la realidad. Es decir, una dieta vegana o vegetariana bien pautada puede cubrir todos los requerimientos en proteínas, en hierros y en calcio, más que nada porque hoy en día tenemos un abanico de opciones y posibilidades muy amplia. Está claro que igual hace años habían ciertos patrones alimentarios que no estaban tan bien estudiados, pero a día de hoy, si no me equivoco y las cosas no han cambiado, la dieta vegetariana es de las más estudiadas por detrás de la mediterránea. O sea que hay bastante ciencia y hay bastantes estudios con respecto a su seguridad y a sus implicaciones en la salud. Y luego también es cierto que se pone a lo mejor el foco en la carencia nutricional, pero el hecho de tener una alimentación omnívora no necesariamente implica que vaya a ser saludable. Correcto, al final creo que los factores en los que se coincide mucho el desarrollo de ciertas patologías, más allá de los alimentarios, también está el alcohol, el tabaquismo, el ser sedentario, la gestión del estrés, el descanso, que al final todo eso también promueve a desarrollar ciertos tipos de patologías independientemente del tipo de alimentación que lleves. O sea que ya no solamente es poner el foco en sí como esto, dejo de comer lo otro, voy a estar más o menos sano, sino que mi estilo de vida en general sea un estilo de vida que sea saludable. Dentro de cada uno esto que pueda, pero que al final es un conjunto, no es solamente un factor de forma aislada lo que me va a producir a mí una patología y, por supuesto, el factor genético, que ya no hace falta que entremos porque es otro mundo. Efectivamente. O sea que al final son, como tú dices, son muchas cosas, no solamente es el tipo de alimentación por la que optes, sino, bueno, e inclusive el tipo de alimento que consumes dentro de esa opción. Es decir, el hecho de que sea vegetariano, si hablamos, por ejemplo, de un alimento muy procesado, no significa que vaya a ser saludable, entiendo. Correcto, que yo al final en esto siempre lo diré y siempre lo digo, apoyo muchísimo a las pequeños comercios o grandes empresas que cada vez optan por opciones para personas vegetarianas o veganas. O sea, en esto creo que hay que apoyarlas porque es un paso adelante y hace 10 años igual ser vegetariano o vegano, pues depende para qué persona, podía ser muy complicado y ahora el abanico de opciones es brutal. Pero sí que es cierto que hay muchos productos que hay que ponerles la lupa, porque que esté etiquetado como vegetariano o vegano no significa que automáticamente sea saludable e igualmente hay que revisar las listas de ingredientes, si hay o no hay azúcares añadidos, el exceso o no de sal, el tipo de grasas que contiene, o sea que al final no deja de tener que ponerse o pasar por lupa para que realmente ver que sea un producto adecuado y sobre todo ya no solamente por el producto en sí, sino la frecuencia con la que lo vayas a utilizar. Si tú un día por el motivo que sea, te quieres comer unas galletas veganas, adelante, no va a pasar nada, pero no como un consumo diario, no como un consumo frecuente, y esto sea vegano, vegetariano o omnívoro. Efectivamente. ¿Y hay algún producto típico que la gente cuando empieza a hacer, a coquetear un poco con la dieta vegetariana, que tiendan hacia estos procesados, que, uy, mira, esto es vegetariano y qué rico está? ¿Hay algún fallo habitual que Bueno, suelen los cometer? sustitutivos de la carne principalmente. Yo creo que en los últimos años ha crecido mucho el tipo de producto que se asemeja mucho, ya no solamente visualmente, sino en sabor, en textura, en olor, a lo que son los sustitutos de la carne. Al final hay mucha gente, o al menos en consulta, hay muchos que vienen y me dicen, no, padre, es que a mí me gusta la carne. Lo que pasa es que lo hago por una cuestión de medio ambiente o porque empatizo mucho con los animales. Y echan de menos esos sabores o esos olores o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo que más es eso, a los sustitutos como más de cárnicos, ¿no? Pues embutidos veganos, salchichas veganas, hamburguesas veganas que se parecen, que a veces yo tengo una anécdota de aquí de un sitio en Barcelona que lo pedí y pensaba que me habían tangado, digo, ya se han equivocado, ¿no? Y me han puesto la de carne porque era tan similar que hasta me hicieron dudar y me la comí con manía. Entonces, bueno, hay gente que en ese aspecto pues sí que acaba tirando por esos productos, pero porque en el fondo les guste, los echan falta. Que serían, como tú dices, opciones puntuales
igual que en una dieta omnívora, que el embutido, bueno, pues bien, está bien, pero no para tomarlo habitualmente. Correcto. Al final no es porque, yo siempre lo digo, que no es porque lo diga yo y ya está. Al final, en ese aspecto, la OMS sí que recalca mucho la reducción del consumo de carnes rojas y procesadas, y ya sea en una hamburguesa de carne o ya sea en un producto industrial que lo pueda simular. Hay un par de ideas que has comentado que me parecen muy interesantes, que es que la dieta vegetariana, bien pautada, lógicamente, es posible en cualquier rango de edad. Es decir, podría ser, por ejemplo, se podría utilizar en embarazo, en primera infancia. Sí, no hay ningún problema. En esto yo, por ejemplo, no estoy especializada en alimentación en embarazo ni en primera infancia. Para esto, yo en el equipo cuento con mi compañera Sara, que creo que antes la he visto conectarse por aquí, que ella es la que está especializada en alimentación vegetariana vegana en la etapa de embarazo, lactancia y primera infancia. Pero vaya, al final lo que dice, por ejemplo, la Asociación Americana de Dietistas es que si está bien pautada, puede ser completamente apta en estas etapas de la vida. Y otro mito a lo mejor también que se tenía era que en los deportes o en los deportes de fuerza a lo mejor era necesario el consumo de proteínas de origen animal. Que hay un documental en Netflix que habla de Sí, esto, en Game Changers, no no recuerdo ahora sé el mismo. nombre ahora, pero sí lo he visto. Y eso, ¿en qué situación estamos ahora? ¿Hay evidencia y sobre todo hay casos de deportistas, por ejemplo, que tengan un nivel de competición de élite y que opten por una dieta vegetariana? Sí, yo tuve el caso de un chico en consulta, que estábamos hablando de alto rendimiento, que él no quería ser vegano, pero sí vegetariano, pero igualmente todo lo que sí que se le suplementó una proteína en polvo, porque en este aspecto, pues bueno, sus requerimientos eran mayores a los que puede ser, por ejemplo, los míos, o una persona, como que digo yo, más de a pie, que no tenga como ese desgaste a nivel físico, pero en ese aspecto los suplementos de proteína vegetal pueden ser igualmente adecuados que los de origen animal, que vengan, por ejemplo, de la caseína o de la proteína de la leche. Entonces, siempre y cuando la formulación del producto esté bien hecha, e igualmente el aporte de aminoácidos pueda ser completa, no hay ningún problema. Perfecto, pues vamos a dejar, que no lo he comentado al principio, un turno también de preguntas. Si tenéis cualquier tema que queráis comentar, podéis aprovechar e irlo poniendo aquí y se lo vamos trasladando a Pues, Patricia. Y Patricia, para alguien que ahora nos esté viendo, que dentro de unos días o unos meses vea el vídeo y le interese y se plantee, oye, pues me gustaría empezar a hacer algo, pero no sé cómo, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Acudir a un dietista nutricionista? ¿Empezar a hacer algo por su cuenta? ¿Qué opinas? bueno, en casa ya podemos hacer cosas, sobre todo al final lo importante es que aprendamos a llevar una dieta vegetariana adecuada, pero que esta sea saludable. Entonces, yo el primer punto que siempre trabajo en consulta, antes de hablar de proteínas, hierro, calcio, ¿no? Y un poco como esos mitos que hemos hablado antes, primero es mejorar la calidad alimentaria. Entonces, si vemos que nuestra despensa está muy llena de productos ultraprocesados o nuestra nevera, lo primero que yo invitaría es a mejorar esa calidad alimentaria, ¿no? Por reducir ese consumo de ultraprocesados, sean de origen animal o de origen vegetal, y buscar otras alternativas que nos puedan cubrir un poco esas carencias. Pues, por ejemplo, si nosotros siempre compramos lujos en el supermercado, pues voy a intentar hacerlo yo en casa, que siempre sabemos que ese aceite va a ser de mejor calidad, que igual no tiene un exceso en sal, que igual tiene más proporción de garbanzos que el que podamos encontrar en el súper, o si a lo mejor estoy consumiendo un pan súper blanco refinado, pues a lo mejor sería interesante que empezara a cambiarlo por un integral. Es decir, primero mejorar la calidad alimentaria de los productos que podamos tener en la despensa o en la nevera. Luego también Que lo eso, mismo. Patricia, perdóname, No, serviría para cualquier persona independientemente de que por opte por una eso. dieta vegetariana o no. Por eso que al final las bases es que realmente van a ser las mismas. Luego las diferencias va a ser de dónde vamos a obtener algunos tipos de macro y micronutrientes, pero las bases en consulta son las mismas para un vegetariano que para un omnívoro. Luego también lo mismo. No sé si alguien por aquí conoce el plato de Harvard, que es ¿no? como la distribución de nuestras comidas y cenas, ¿no? Por grupos de alimentos, pues lo mismo. ¿Quiero ser vegetariano?
pero no pruebo las verduras ni, vamos, ni las huelo, pues igual vale la pena que primero vayas introduciendo un poquito más el consumo de frutas y verduras y que luego ya busquemos las otras alternativas con las que acabar de completar ese plato de origen vegetal, ¿no? Es decir, primero trabajar un poco esa base. Y luego, pues por supuesto, por suerte, en Instagram y en un montón de sitios encontramos mucha información. Yo siempre lo digo, nada de lo que pongo yo en Instagram suple a una consulta personalizada, porque al final yo conozco a mucha gente que me sigue, pero no conozco todo su historial clínico y entonces siempre la info es muy general, pero buscar fuentes pues de proteínas que sean de calidad, ¿no? Pues si quieres ser vegetariano, introduces si te apetece más huevo, puedes introducir un poquito más de legumbres como fuentes vegetales, puedes si quieres incluso probar buenos procesados, como puede ser pues, mira, pues esta semana pruebo el tofu, la siguiente pruebo un tempeh. Es decir, ir tanteando también para que tú puedas valorar si esos productos te gustan y no te gustan. Si vas como súper perdido porque nunca jamás has trabajado tu alimentación y ya de repente hacer un cambio te supone como una inseguridad, pues por supuesto acuda a la consulta porque aquí es donde trabajamos esa parte de adaptar todas esas herramientas. Totalmente, o sea, empezar... Mejorar la calidad alimentaria y de lo que estemos haciendo, acabar mejorándolo un poco más antes de preocuparme por las proteínas vegetales y preocuparme del calcio, porque por mucha legumbre que comas, si no tomamos nada de verduras ni de fruta, eso también hay que trabajarlo. Empezar a construir desde abajo, ¿no? Poquito a poco, con cambios además reales, porque enfoques nutricionales hay muchísimos, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que los ultraprocesados no son buenos. Es de las pocas cosas, en mi opinión, que hay un consenso universal. Correcto, que al final es eso, saber también distinguir un buen procesado de un ultraprocesado, que al final no todo está dentro del mismo saco, pero vaya que al final es eso, las bases creo que para todos es casi la misma. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que si vas a hacer una reducción muy drástica de repente del consumo de alimentos de origen animal, sí que hay que mirar la B12. Ese sí que es el único suplemento que tenemos que tener en cuenta en alimentación vegetariana y vegana. Da igual que consumas huevos y lácteos todos los días, hay que suplementarse igualmente por prevención. Entonces sería lo único, que si quieres hacer un cambio como más drástico en vez de que sea como más paulatino, incluso ya personas que aún residualmente, pues alguna vez a la semana comen algo de carne o algo de pescado, igualmente se la pauto porque no hay que esperar a que se nos acaben las reservas, vamos a ser como un poquito más prácticos, pero es el único suplemento que sí que tenemos que tomar en condiciones generales, la vitamina B12. Con la B12, Patricia, no hay problema por la dosis que se tome, pueden... la recomendación conveniente. para adultos son 2.000 microgramos a la semana. Entonces, en ese aspecto, si incluso dices, bueno, pero es que yo me tomo algo de huevos o de vez en cuando como algo de pescado, será demasiado... No pasa nada porque la B12 es hidrosoluble. Esto significa que si el cuerpo por lo que se detecta un exceso, lo vamos a expulsar por la orina. O sea, vale la pena pecar de un poquito más, si no, que no ir decir, bueno, pues voy a contar, ¿no? Las cuentas de la abuela, pues hoy hago pescado, pues no me suplemento, porque al final eso tampoco es nada práctico ni nada realista. Y eso, estando en manos de un profesional, pues pueden estar más tranquilos, pero si es una opción personal que se va a empezar a desarrollar, hay que tener cuidado. Sí, eso es. Mira, nos pregunta ahora mismo embarazo a los 47 por un tema clásico en las dietas vegetarianas, que es el tema de la proteína. Nos dice la cantidad de proteína que habría que ingerir, si es correcto lo de 1 gramo por kilo de peso al día. Vale. Y yo también te quería preguntar por algo que también es habitual, si es la misma calidad las proteínas vegetales o animales, y si no es así o no son tan completas, si esa equivalencia sería correcta o si hay que hacer algo para mejorar la absorción, por ejemplo. Vale. Entonces, en cuanto a la cantidad de proteína que se recomendaría al día, si nos vamos, por ejemplo, a la EFSA, recomienda aproximadamente un consumo de 0,83 gramos de proteínas por kilo de peso al día. Si nos vamos a Jack Norris, que su web, creo que si no me recuerdo mal, se llama Vegan Health, él propone un consumo de entre 1 gramo y 1,1 gramos de proteína por kilo de peso al día. Entonces, en esto también, como todo, depende. Si nosotros más o menos queremos llevar una dieta así, por decirlo de alguna forma, de mantenimiento, que se adapta a nuestras necesidades y tal,
con esas cantidades podemos ir bien. Ahora, si hacemos algo de deporte o si a lo mejor pues tenemos algún tipo de patología digestiva o algún tipo de patología en general donde tengamos que tener algo más en cuenta, pues igual el requerimiento es mayor. Si estamos hablando de personas de alto rendimiento, pues por supuesto el requerimiento es mayor. Es decir, depende, pero en condiciones generales esas dos referencias son las que hay. Y luego me has preguntado por lo de la calidad. Entonces, la calidad proteica viene determinada por el tipo de aminoácidos que contienen y luego por su digestibilidad. Entonces, a la hora de medir la calidad de las proteínas animales, estas ya sabemos que son todas completas, menos la miel, que todas contienen todos los aminoácidos esenciales, y luego dentro de las proteínas vegetales también tenemos algunas que son completas, que también contienen todos los aminoácidos, como por ejemplo los garbanzos o la soja y todos los derivados. Entonces, a la hora de medir su digestibilidad, sobre todo, sí, que es lo que, bueno, yo creo que siempre hacemos todos, ¿no? Que es cocciones como el hervido, ¿no? Cocciones largas como las legumbres, o por ejemplo, buenos procesados como la fermentación de la soja y todo esto. Esto ya aumenta la digestibilidad de lo que serían las proteínas vegetales. O sea que hoy en día, ya te digo, yo no he conocido a ninguna persona que llevando una alimentación vegetariana o vegana estándar, vamos a decir, tenga un déficit proteico. O sea, en ese aspecto es muy, muy fácil llegar a cubrir los requerimientos. Perfecto, perfecto. Pues es un tema probablemente que te hayan preguntado infinitas veces. Luego en consulta se trabaja muy profundamente porque hay términos como igual un pelín más técnicos, igual meterme aquí es meterme en general, pero sí, el resumen es que no hay ningún problema en aportar las raciones proteicas al día. Perfecto. Por cierto, que la gente que quiera tener consulta contigo, ¿es posible online? Sí, yo estoy en Barcelona, que tengo 2 días de consulta presencial y luego el resto de días las hago online. Y esto en la página web, que era, ¿nos la recuerdas, por favor? Mi página web es Patricia Ortega Nutrición y ahí está tanto el calendario de citas para las online y para las presencial. Luego también está el formato dúo, por lo mismo, porque a veces hay una de las parejas que dice, oye, pues vamos a tal, venga, pues yo también me uno, ¿no? Y al final, pues que también sea algo más en conjunto, más en equipo, que digo yo, pero sí está tanto la opción individual o dúo, online o presencial. Están las 4 opciones. Lo del dúo es muy interesante, porque desde luego se hace cualquier cambio nutricional se hace mucho más fácil si hay un consenso en el hogar que si no. Sí, por eso, porque, y al final yo siempre lo digo, aparte de que es más fácil, ¿no? Pues unos se complementan con otros, ¿no? Pues a mí se me da mejor planificar los menús y a mí cocinarlos, ¿no? Pues oye, pues venga, pues en ese aspecto no es como que nos repartimos el trabajo en casa, no cae solo el peso sobre uno. O sea que yo al menos en los dúos me lo paso pipa por eso, porque ahí en ese aspecto ves mucho cómo ellos se refuerzan unos a otros en la alimentación, o madre e hija, o 2 amigas que viven juntas en un piso. O sea que al final no solamente tienen por qué ser parejas. Simbiosis. Eso es. Y hablábamos también antes de la soja, que la soja es un alimento al que probablemente se recurra mucho cuando se comienza tal vez en estas opciones, y es un alimento que a veces, como comentábamos, pues bueno, es polémico, ¿no? Parece ser que hay puntos de vista encontrados. Cuéntanos un poco más, por favor. Entonces, la soja, en el único momento en el que podría estar contraindicado es en aquellas personas que toman Eutirox, que se lo tienen que tomar por la mañana en ayunas. Aquí es donde se recomendaría que no incluyera ningún tipo de alimento ni derivado de la soja, porque esa soja podría interferir en la asimilación de esa medicación. Por lo demás, a día de hoy, el consumo de soja no tiene ninguna contraindicación. Al final de siempre, entre comillas, porque igual luego encontramos una persona con una patología autoinmune o con alguna persona que es alérgica a alguna legumbre y tiene una reacción en plan cruzada con la soja, es decir, que al final luego aquí también cada uno es un mundo, pero en condiciones generales no hay ningún problema. Y es más, se ha visto que los fitoestrógenos de la soja, incluso en etapas como por ejemplo la premenopausia, podrían ser beneficiosos y que los efectos de la menopausia podrían ser menos agresivos en algunos tipos de mujeres. O sea, que al final a la pobre se la tiene como muy martirizada y no tiene, y la fama que tiene no le corresponde con los beneficios que podría tener. Pero como siempre, en ese aspecto depende. Yo siempre animo a que si una persona tiene dudas,
que consulte con su médico o con un profesional y que antes de hacer ningún cambio, si no está seguro, que lo consulte. Perfecto, perfecto. Pues tomamos nota, una idea totalmente razonable. Y te quería preguntar también, al quitar los alimentos de origen animal, puede ser que aumente el consumo pues, de verdura y también de fruta. El tema de la fruta y del índice de la carga glucémica, ¿tiene alguna importancia? Es decir, ¿se recomienda algún tipo de fruta con más o con menos índice glucémico o eso no es relevante dentro de un enfoque vegetariano? No, dentro de un patrón así dietético, vegetariano o vegano, lo importante es que haya fruta y verdura, pero como en cualquier otro patrón alimentario. Luego lo mismo, si una persona pues igual, no sé, es diabética o a lo mejor tiene algún tipo de intolerancia a la fructosa o al sorbitol o algún caso especial, pues aquí sí que hay que revisar un poco pues qué fruta, qué cantidad o lo que sea, o el grado de tolerancia. Pero en condiciones generales la fruta, lo importante es que esté. Yo siempre lo digo, las tasas de sobrepeso y obesidad que tenemos no vienen precisamente por abusar de fruta y verdura. Entonces, en ese aspecto lo importante es que la fruta y la verdura, la que te guste, esté presente más o menos en unas 5 raciones al día, 2 verduras, 3 frutas, más o menos, pero ¿qué te gusta el plátano? Plátano. ¿Qué te gustan las uvas? Uvas. ¿Que te encanta el tomate? Y puedes tomarlo, adelante. Precisamente por exceso no creo que en condiciones generales vaya a haber ningún problema con ellas. He entendido perfectamente. Sobre Mira, todo nos es eso, preguntan... que sobre todo aclarar que no desplace otros alimentos, es decir, yo puedo tomarme al día 3 raciones de fruta, pero igual si me estoy tomando 5, tengo que vigilar que no esté dejando de consumir otro grupo de alimento que sea más importante. O sea que al final como todo depende, pero que si el consumo es razonable y el resto de grupos de alimentos se aportan, ningún problema. Entendido. O sea, todo mantener lo que tú decías, ese enfoque, o como por ejemplo el plato de Harvard, o por lo menos tener en la cabeza que no podemos ir por una vía única, sino Sí, y tener sentido común. en ese aspecto también, que muchas veces, y eso a mí me ha pasado en consulta, queremos comer sano o queremos llevar un estilo de vida sano e intentamos buscarle las 6 patas al gato. Y a veces es todo muchísimo más sencillo que todo eso, ¿no? Entonces, por eso, que yo sé que hay mucha gente que igual pues tiene su forma de ver la consulta o la nutrición de otra forma, pero hasta donde yo sé y he estudiado, no hay ningún problema con las frutas y las verduras. Al final es el 80-20, ¿no? El tema de Pareto, nos complicamos la vida por intentar conseguir un poquito más cuando con 3 grandes bloques como los que tú has comentado podemos tener un salto en la calidad nutricional brutal. Sí. Mira, está preguntando, ¿el tomate es una fruta? Realmente se considera fruta, ¿no? Como todo alimento que crece de un árbol, ¿no? Se consideraría fruta, pues por ejemplo, como el aguacate. Lo que pasa que socialmente se le reconoce más como dentro del grupo de frutas y hortalizas. Pero sí, si nos vamos a la definición de fruta que crece del árbol, sí que sería una fruta. El tomate, además, no sé en otros países, pero en España, desde luego, está prácticamente en todas las comidas. Sí. Y otra duda también, el tema de los omegas 3, ¿no? El pescado graso, en teoría es la fuente principal. Sí. ¿Qué ocurre en una dieta vegetariana? Pues que tenemos que buscar las alternativas de origen vegetal, que estas principalmente son nueces, semillas de lino y semillas de chía, donde si se hace un consumo adecuado de estos 3 opciones y luego además tampoco incorporamos a nuestra alimentación grasas de mala calidad, porque sí que es cierto que la absorción del omega 3 también depende de más o menos la proporción de omega 6 y de omega 9 que hacemos. Si consumimos mucha cantidad de omega 6, puede que ese omega 3 se vea más perjudicado. Entonces, al final es llevar un consumo de grasas, principalmente de pues eso, aceite de oliva, frutos secos, semillas, aguacate si queremos, y en general todo lo que son las grasas más ricas en omega 6, de normal lo encontramos más en alimentos procesados. Entonces, si ya de por sí evitamos esos procesados, pues en ese aspecto también vamos a tener un mejor aporte de los omega 3. Perfecto, entendido. Las semillas hay que consumirlas de algún modo especial para que puedan ser más Pues asimilables.
Depende, las semillas como así como las pipas de calabaza o girasol, aquí no hace falta hacer nada porque ya de normal pues ya las podemos masticar. Pero las que son así más pequeñitas como la chía o el lino, sí que se recomienda intentar o molerlas o remojarlas, porque si no lo que va a pasar es que va a hacer turismo intestinal. Tal cual las comemos, se nos van a ir por el baño y es una lástima porque además de que son ricas en omega 3, también son ricas en proteínas vegetales. O sea que en ese aspecto siempre mejor darles un tratamiento que no sea de calor. Con el calor podríamos oxidarlas, pero molidas o remojadas está genial. Perfecto. Mira, nos dice Sitapaz 2020, dice, me han quitado la fruta por cándida. Aprovecho para ver si se puede relacionar el enfoque vegetariano con temas de cándida, incluso con temas de microbiotas. ¿Nos puedes comentar algo acerca de eso? Pues mira, no soy una experta en cándidas, o sea que en ese aspecto me sabe fatal, pero no puedo ayudarte. Aquí sí que... Si te digo algo, te estaría engañando porque es algo que lo tengo. Si hay, no sé, si hay algún nutri que esté por aquí, que sé que hay alguno que está conectado y le sabe responder, pues perfecto. No sé si te las han quitado por algún motivo, aparte de las cándidas, por algo en concreto. Yo lo que tengo entendido de cándida, sobre todo, es intentar evitar al máximo posible los azúcares añadidos. Pero ya te digo, es un tema que como no trato consulta, lo tengo como muy, muy oxidado y no te quiero engañar y no quiero decir nada que no sea. Pues muchísimas gracias por decirlo, Patricia, porque es importante tanto una cosa como la otra. Te agradezco la sinceridad, pues sí, que no todo el mundo lo hace y... Yo en ese aspecto, si no sé algo, yo en ese aspecto soy muy transparente, incluso en consulta, que hay gente que me hace preguntas y digo, mira, pues no tengo ni idea, pero te lo busco y lo hablamos en la próxima. O sea que yo en este aspecto no. Es lo que hablamos. El que diga lo contrario miente como un bellaco. Y otro tema también, Patricia, relacionado en la vitamina D, que ahora se habla de ella por todos lados, que parece ser que vale para todo. ¿La vitamina D puede encontrarse en déficit también en una dieta vegetariana? Bueno, o incluso una omnívora. Al final, la máxima secreción de vitamina D se realiza a través de la piel, a través de la exposición solar. Entonces, si tenemos un trabajo, ¿no? Pues igual como me puede pasar a mí, que estoy metida en un despacho casi 24/7, me da muy poco el sol o lo que sea, pues sí que puedo tener ese riesgo de tener un déficit en vitamina D. Entonces, aquí lo que yo siempre recomiendo, antes de tomar cualquier suplemento a tutipleni, haces una analítica, revisar a ver cómo está tu vitamina D, porque en función del déficit a veces la cantidad de la pauta es diferente. Entonces, en ese aspecto, si tú crees que por tus condiciones de estilo de vida estás muy poco expuesto al sol y además eres vegetariano o vegano, porque la vitamina D sí que podríamos encontrar algunos tipos de pescaditos así como más pequeños y tal, pues entonces revisar una analítica y a partir de aquí pues que el médico o la nutricionista pues te paute la dosis que considere. Perfecto. Pues la verdad es que hemos dado un buen repaso a todas o a muchas dudas de un enfoque vegetariano y para las personas que nos ven y que quieren introducirse creo que hay muchas ideas que has puesto sobre la mesa que son realmente interesantes. Pues me alegro. Ya estamos en el límite de tiempo, Patricia. Te digo de nuevo que muchísimas gracias porque los dos huequecitos que has sacado ahí para hablar con nosotros, para organizar esto. Y me gustaría, si quieres transmitir pues algún mensaje final, alguna idea, algo que quieras remarcar, sobre todo para las personas que se planteen avanzar hacia una dieta vegetariana. Pues mira, como yo siempre digo, al final, si no lo pruebas, no sabes si puede ser para ti o no puede ser para ti. Incluso yo recuerdo el caso de una persona que nos iniciamos en consulta y a los meses se dio cuenta de que no se sentía como que era un patrón alimentario que fuera con su estilo de vida y que no, o que a lo mejor no estaba en el momento, ¿no? de hacer ese cambio. Pero bueno, lo intentó, vio que no podía y no pasa absolutamente nada. Pero sobre todo que si crees que tienes dudas de si puede ser o no para ti, o que estás súper convencido, pero lo ves como un mundo, porque hay veces que hay tanta información que nos desinformamos muy fácilmente porque uno dice peras y otro manzanas. Entonces, que si sobre todo en ese aspecto vas como muy perdido, perdida, que contactes, que mires a ver qué te puede ofrecer la persona con la que has contactado y si en el proceso ves que te encuentras a gusto y que es para ti,
pues oye, ya está, no hay ningún problema. Y que sobre todo, que yo también esto, a veces en consulta lo digo, ¿no? Que cuando queremos decir quiero ser vegetariano, quiero ser vegana, a veces cada uno también puede poner sus límites, ¿no? Decir, pues mira, en casa quiero hacerlo 100% vegetal, pero fuera de casa me quiero dar esa flexibilidad de sí que consumir huevos o queso. Y también está bien, o sea que en ese aspecto no necesariamente tenemos que ser o una cosa o la otra, que mientras el entremedio, ese gris, también sea sano, que también estará bien y no pasa nada. Totalmente. La vida es un gris permanente. Sí, pero que sea un gris que nos mole, no que sea Exactamente. por restricción, sobre todo. Un gris bonito, un gris espectacular. Patricia, Sí. muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo. Quien te Sí. quiera seguir para saber más de nutrición o quien quiera acudir a consulta online también es posible. Patricia Ortega, especializada en alimentación vegetariana y vegana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Alfredo, un placer. Un placer. Cuídate mucho. Para todos los que nos Igualmente. estáis viendo, igual, Gracias. muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Sí, gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.